El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes». Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Gracias, Quito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me parece oportuno en este día en el cual celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio más grande de nuestra fe católica. La Iglesia nos invita a contemplar el misterio, a elevar nuestro corazón, nuestra mente a ese misterio revelado por Dios en su infinita misericordia. El Señor ha querido mostrarse tal cual es. No solamente nos llama a contemplarlo en el cielo, cara a cara, ¿no? Ese es el destino que nos espera si somos fieles, perseveramos y dejamos que Dios actúe en nuestra vida y podamos llegar a ese destino. No solo eso, sino que el Señor quiere ya en este mundo, por la fe, que lo podamos conocer y amar con todo nuestro ser. Y para amar necesitamos conocer. La fe nos permite conocer el misterio, conocer cómo es Dios, quién es Dios. Siempre será un misterio infinito, somos pequeñitos, incluso la criatura más perfecta. Pensemos en algún ángel, en San Miguel, o en algún serafín o querubín, incluso esas inteligencias poderosas que gozan ya de la visión de Dios. Incluso para ellos, Dios, la Santísima Trinidad, está más allá, es un misterio infinito, insondable. Y así como somos pequeñitos, el Señor quiere que lo contemplemos, que lo conozcamos y que podamos vivir de ese misterio. No solamente tratar de entender algo y de contemplarlo como a la distancia, sino de vivir de ese misterio. De hecho, el Señor quiere venir y viene y está en nuestros corazones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros como en un templo. Pero me parece oportuno y provechoso para ustedes, aquí en este santuario del Inmaculado Corazón de María, compartir o reflexionar un poquito sobre la experiencia que han tenido de Dios los pastorcitos de Fátima, aquí representados: Lucía, Jacintita, Santa Jacinta, Francisco, y en particular esa experiencia que han tenido de Dios
incluso antes de la aparición de la Virgen. Como saben, antes de que la Virgen se apareciera por primera vez, el 13 de mayo de 1917, ellos, los tres pequeñitos, tuvieron ese encuentro con el ángel. Ángel también representado allí, a la derecha del sagrario, el ángel de la paz, el ángel de Portugal, así se presenta, y está representado con ese cáliz en sus manos y una hostia encima del cáliz. Se apareció 3 veces, pues la tercera vez se aparece así, con un cáliz y con la hostia allí suspendida por encima del cáliz. Los niños tan pequeñitos, podemos pensar en Jacinta, la más pequeña, 1916, la primavera de 1916, tenía apenas 6 años, ¿no? Y Francisquito un poquito mayor, su hermanito, su hermano, y Lucía con 9 años. Ya habían tenido una especie de experiencia del ángel, que lo veían de lejos, sin captar bien de qué se trataba, pero allí en 1916, en la primavera más o menos, lo precisa Lucía, que después lo cuenta, tuvieron ese primer encuentro con el ángel. Lo distinguían perfectamente. Y dice Lucía, lo narra allí en sus memorias, estábamos sorprendidos y medio absortos, sin atreverse a decir ni una palabra. El ángel de la paz, en primer lugar, los tranquiliza: no temáis. Se presenta: yo soy el ángel de la paz. Los invita a la oración: orad conmigo. Y les da ejemplo, enseñándoles cómo rezar. Se arrodilla en tierra, dobló la frente hasta el suelo, en una actitud humilde, postrándose delante de Dios. Y entonces los niños, transportados por un movimiento sobrenatural, dice Lucía, le imitamos y repetimos las palabras que les oímos pronunciar. Los niños, podemos imaginar, guiados por ese ejemplo y por las palabras del ángel: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oración tan conocida aquí en esta casa, que sé que muchos la rezan diariamente, frecuentemente. Y 3 veces, en realidad, el ángel y los niños allí repitieron por 3 veces. El ángel, al terminar la tercera vez, se levanta y dijo: orad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. El efecto de esa primera aparición del ángel fue como una primera experiencia de Dios. Es un ángel de Dios, lleno de Dios. Toman conciencia de esa realidad de Dios, tan pequeñitos ellos. Relata Lucía lo siguiente: la atmósfera sobrenatural que nos envolvía era tan intensa que casi no nos dábamos cuenta de nuestra propia existencia por un largo espacio de tiempo, permaneciendo en la posición que nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. El ángel ya se había alejado y ellos quedaron allí, absortos, anonadados, repitiendo la oración. La presencia de Dios, dice Lucía, se sentía tan intensa e íntima que ni entre nosotros mismos nos atrevíamos a hablar. Al día siguiente todavía sentíamos el alma envuelta en esa atmósfera que solamente iba desapareciendo muy lentamente. Quedaron
impregnados de Dios, podemos decir, con ese sentimiento de la presencia de Dios. Pues algo así deberíamos tener nosotros en la Santa Misa, con la debida preparación, viviendo bien la Santa Misa. Es Dios que está presente. Y tomar fuerzas para seguir adelante la semana. Experiencia de la presencia de Dios. Como que Dios se fue revelando poco a poco. En la segunda aparición, unos meses después, en el verano de 1916, vuelve a aparecerse el ángel allí en otro lugar, les llama la atención de alguna forma. ¿Qué hacéis? Orad. Como diciendo, no pierdan tiempo, oren, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios. Entonces el ángel, en esta segunda aparición, los invita nuevamente a la oración, ¿no? Recen, oren, y agrega junto a la oración el sacrificio. Ofreced constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios. Lucía, que era la que hablaba, ¿no?, la más grandecita de los niños, pregunta: ¿y en qué nos tenemos que mortificar? ¿Cómo hacemos eso? Y ahí el ángel les explica: todo lo que puedan, ofrézcanle a Dios el sacrificio que puedan. Especialmente, dice, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Los sacrificios más importantes son aceptar esos sacrificios que no buscamos nosotros, pero que tenemos que aceptar y recibir y vivir bien. Además, podemos agregar otras cosas. A veces hacemos sacrificios y no deja de haber voluntad propia en esos sacrificios que hacemos, y no somos capaces de vivir los sacrificios impuestos por la vida, por las circunstancias, por nuestros prójimos. Esos son más valiosos. Sobre todo acepten eso y vivan bien eso. Atraed sobre vuestra patria la paz, ¿no? Con la oración y el sacrificio no solamente podemos atraer la paz sobre nuestra familia, nuestras necesidades, sino sobre vuestra patria. Los 3 niños que eran como ahí, iban a recibir la paz para todo Portugal. Soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Oración, sacrificio. Y esta segunda aparición del ángel dejó también grabado en ellos una experiencia más profunda de Dios, de quién es Dios y del amor de Dios. Relata Lucía: estas palabras del ángel se grabaron en nuestra alma como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado. Quedó impresa en el alma de ellos quién era Dios, cómo nos amaba y cómo quería que sea la respuesta de amor. Eso se aprende más que en el catecismo, que sí hay que estudiar el catecismo, se aprende con esa experiencia de Dios, con la oración, con la participación fructuosa de los sacramentos. Dice Lucía: aprendimos también el valor del sacrificio. El valor del sacrificio y cómo éste le era agradable a Dios. Y cómo que en atención a ello convertía a los pecadores. Venimos a pedir por nuestros seres queridos, ¿no?, que se conviertan, pues oración y penitencia, oración y sacrificios. Y ejemplo de vida, sin duda. Pasaban los niños allí con ese sentimiento de la presencia de Dios, recordando al ángel. Pasaban tiempo, horas seguidas, postrados en tierra, repitiendo la oración que el ángel les había enseñado.
Viene la tercera aparición del ángel a los niños, unos meses más después, como octubre, dice Lucía, más o menos, finales de septiembre o principios de octubre de 1916. Varios meses antes de la aparición de la Virgen. El Señor estaba preparando esos corazoncitos por medio del ángel y con esa experiencia de Dios. En esta tercera aparición hay una experiencia de Dios más profunda relacionada con la Santísima Trinidad. Dios es uno y es trino, es el misterio que hoy celebramos. En esta aparición aparece aquella hermosa oración a la Santísima Trinidad. Relacionada con el misterio de la Eucaristía, el ángel se aparece con, como decía al principio, con el cáliz en la mano y la hostia encima del cáliz. Lo deja flotando y se postra, se arrodilla y se postra, y los niños también. Y allí el ángel dice una oración, conocida también por muchos de ustedes: Santísima Trinidad, el misterio que hoy celebramos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente. Hoy, misterio de la Santísima Trinidad, en esta Santa Misa, ojalá que podamos hacer ese acto profundo de adoración con todo nuestro ser a Dios nuestro Señor presente entre nosotros, en particular en la liturgia. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra. Les había enseñado el ángel a ofrecer sacrificios personales, aceptando todos los sufrimientos, pero el sacrificio mayor que tenemos que ofrecer es el sacrificio de Cristo. Nos unimos a Él con nuestro pequeño sacrificio, que por más grande que parezca es una gotita, comparado con el sufrimiento infinito de Cristo. Señor, te ofrezco este sacrificio, los míos, unidos a este. Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, presente en el Santísimo, en todos los sagrarios del mundo, en reparación. Oración, sacrificio, reparación. En reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Y el ángel, en ese momento les da la comunión, a Lucía le da la hostia, a Francisco y a Jacinta les da del cáliz. Aquellos que prontito iban a volar al cielo, Lucía se quedaría aquí en la tierra precisamente para darnos a conocer todas estas cosas y para revelar al mundo la devoción al corazón inmaculado de María, como a través del corazón de la Virgen llegamos a Jesucristo y por Jesucristo al Padre en el Espíritu Santo. Es todo el misterio, todo Dios en su misterio trinitario, el que actúa en nuestra vida, para la gloria del Padre, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Después que el ángel se va, que acababan de comulgar, nuevamente se postran en tierra. Ahí el ángel también, como acción de gracias, repite 3 veces la misma oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, etc. Por 3 veces. Y después el ángel se va. Dice Lucía, en relación a esta tercera aparición del ángel: la fuerza de la presencia de Dios era tan intensa que nos absorbía
y anonadaba casi del todo, totalmente absortos en Dios. Parecía privarnos hasta del uso de los sentidos corporales por un gran espacio de tiempo. En aquellos días hacíamos las acciones materiales como transportados por ese mismo ser sobrenatural que a eso nos impulsaba. Llenos de Dios, absortos en Dios, la paz y la felicidad que sentíamos era inmensa. En Dios está la paz y la felicidad verdadera, dice Lucía, pero solo en el interior. Era una paz interior, completamente concentrada el alma en Dios. El abatimiento físico que nos postraba también era grande. Claro que con ese contacto con lo sobrenatural, el cuerpo se resiente, queda cansado, abatido, pero el alma llena de Dios, con mucha paz, con mucha alegría y absortos de las cosas del mundo. Pues el Señor dice que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Le pedimos en particular a los pastorcitos que luego han visto a la Virgen y han ido creciendo en ese conocimiento de Dios y en ese amor de Dios. Pronto volaron al cielo los más pequeños. Pues le pedimos a ellos y a la Virgen que en este día podamos penetrar un poquito más en ese misterio de la Santísima Trinidad. Poder estar en la Santa Misa, poder recibir la comunión en gracia de Dios, es mucho más que ver a un ángel. Es mucho más que ver a un ángel. No necesitamos ver ningún ángel ni nada. Felices los que ven, los que creen sin ver, dice el Señor. Estamos seguros de la presencia de Cristo, estamos seguros de la asistencia de la Virgen, de la presencia de los ángeles. Aquí tenemos a San Miguel. Dicen que San Miguel fue y es el ángel más humilde del cielo. Por eso es tan grande. Y esto especialmente para los guerreros. No porque sean soberbios, simplemente digo porque son guerreros de San Miguel. Una persona le pidió a San Miguel, dice, dame tu espada para combatir, tengo que luchar contra el enemigo. Lo habrán hecho muchas veces y muchas veces lo hemos hecho. Dame la espada, solo no puedo. Y el ángel Miguel le contestó, ¿eres lo suficientemente humilde para portar esta espada? Quedó la persona anonadada, diciendo, bueno, me quedo con lo que tengo, con lo que el Señor me pide. ¿No? Eres lo suficientemente humilde para portar esta espada. Se lo digo a los guerreros y se los digo a todos y a mí mismo, ¿no? La victoria sobre el enemigo pasa por la humildad, ¿no? El ángel más humilde del cielo, como la Virgen, ¿no? La esclava del Señor, que fue exaltada totalmente. Tenemos una arma más valiosa que una espada, que es el Santo Rosario. Que tenemos que usar. Entiendo que los guerreros han hecho valientemente ese propósito como promesa casi al Señor de rezar el rosario todos los días, no fallar nunca. Ojalá que así sea. Invitación para todos. Ciertamente que en Fátima está esa invitación permanente, la Virgen, a rezar el rosario. Cuando el ángel dice recen mucho, pues el rosario es esa arma poderosa que tenemos para vencer al enemigo, y ese es como el cordón umbilical que nos une a la Virgen y nos lleva hacia Dios, como una escalerita que nos lleva hacia Dios, arma poderosa, cuyo centro, en el centro está el misterio de Cristo, y Cristo en el Espíritu nos lleva al Padre. Ya me he extendido demasiado. Le pedimos a la Virgen, le pedimos al Señor que podamos ser buenos hijos de Dios,
Hoy es el día del Padre del cielo y del Padre de la tierra. Digo del Padre del cielo porque es el día de Dios, de la Santísima Trinidad, providencialmente coincide con el día del Padre. En particular los papás, los padres, en el orden material, natural, la paternidad natural o la paternidad espiritual, que podamos parecernos un poquito más al Padre del cielo, en particular con ese amor, con esa paciencia, con esa sabiduría para poder guiar a los hijos que el Señor nos confía. Ave María Purísima.